Buenas tardes a todos, que el Señor os bendiga. Aprovechamos siempre para saludar a las personas que nos siguen desde sus casas, pues también les damos un abrazo en el Señor y damos muchas gracias por su fidelidad, porque no son pocos, de verdad, son ya muchas las personas que nos siguen fielmente. Vamos a continuar con esta serie de sermones que hemos titulado El Ministerio del Creyente, y el sermón de hoy lo vamos a titular Separados del Pecado. Estamos usando los versículos o el contexto 1 y 2 de la primera carta de Pedro en el capítulo 4, donde si recordamos o podemos leer con lo que tenemos ahí escrito, vemos que la idea de Pedro es que en el modelo sobre el fundamento y evidentemente en la propia obra de Dios en nuestros corazones por lo que Cristo hizo en la cruz, entonces nosotros podemos armarnos de este pensamiento. Y ya hemos visto lo que esto representa, lo que esto significa y lo que podemos aprender acerca de este verbo, armarnos, ¿verdad? Es un verbo que nos da una idea de batalla, de pelea, es de ejército, de soldados, ¿verdad? Y a la vez, cuando ya vamos al versículo 2, que es donde queremos estar, es para no vivir el tiempo que resta según las concupiscencias de la carne, sino de acuerdo y conforme a la voluntad de Dios. Entonces, con esta idea vamos a ir al primer libro de Samuel, al capítulo, vamos a empezar en el capítulo 2, en el versículo 12, y vamos a estar, como digo, con un contexto duro. Ya lo adelanto, es un contexto duro, no son de estos contextos que son agradables de predicar, porque casi siempre pues, llevan ciertas palabras que confrontan, exhortan, apuntan directamente, nos mueven a veces a arrepentimiento, descubren en nosotros maneras que no son las adecuadas ni las correctas, pero es palabra del Señor y por lo tanto es palabra que debemos de leer, debemos de aprender de ella y por supuesto, evidentemente, debemos de respetar. Cuando hablamos del ministerio del creyente estamos hablando de algo serio, estamos hablando de algo santo, estamos hablando de algo que es fruto y resultado de la obra de Cristo en la cruz. El ministerio no admite juegos. El ministerio no admite actitud disoluta o disolución, lo que es lo mismo que sensualidad, o sea, tener un carácter carnal, ¿verdad? El ministerio pide seriedad, pide respeto, pide temor de Dios, pide amor a Dios, pide amor al prójimo. El ministerio es muy exigente y es exigente en todo lo que él es y representa. O sea, no estamos hablando de que un pastor o un diácono, no. El ministerio en sí exige estos principios fundamentales. Después, evidentemente, en el sentido de la responsabilidad que cada persona tenga, pues es evidente que el Señor nos va a pedir más, por supuesto, a aquellos que nos llame o que nos ponga, o si Dios te está poniendo en un lugar de responsabilidad, de eminencia, pues el Señor te va a pedir evidentemente cuentas de esta responsabilidad. Hemos podido ver en el estudio anterior la frase que Saúl escuchó, locamente has hecho, ¿no? Y en este sentido hemos podido aprender que hay una frase que yo a veces no sé si todo el mundo la puede entender, todo el mundo puede entenderla, lo que no sé si todo el mundo la entiende, que es poner la carne en el lugar del testimonio. Esto es una frase, pero es una frase que requiere comprensión profunda de lo que aquí se nos está enseñando, ¿no? El pecado de Saúl, nosotros le podemos llamar desobediencia a la palabra dada por Samuel en cuanto a la guerra con los amalecitas,
el pecado de Saúl le podemos llamar un atrevimiento para inmiscuirse, ingerir, o sea, hacer una injerencia en aquello que él no era sacerdote y él tenía que esperar, evidentemente, a Samuel. Pero evidentemente, como digo, el pecado principal de Saúl fue poner la carne en el lugar del testimonio. Si os acordáis, hace algunos meses estuvimos hablando del altar del incienso y de esta ofrenda que los sacerdotes judíos en la prescripción de Moisés hacían mañana y tarde. Y sabíamos que esos sacerdotes entraban al lugar santo. Y para entrar al lugar santo antes había que pasar por el altar, evidentemente, del holocausto o el altar de bronce. Y ahí es donde se producía o se llevaba a cabo un sacrificio que les habilitaba, les capacitaba, les permitía, les daba la condición correcta para poder entrar a ofrecer el sacrificio de incienso. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando un sacerdote, hombre mortal como nosotros, sujeto a pasiones, hombre pecador como nosotros, perdonado, redimido, entraba al lugar santo, ahí no podía haber ningún atisbo de pecado. Esto es un asunto glorioso y profundo. En el momento que el sacerdote pasaba el primer velo, en el momento que el sacerdote dejaba atrás ya el sacrificio, el altar del holocausto, el altar de bronce, que es representativo, que figura a Cristo en la cruz, ahí donde se sacrifica el cordero, donde se sacrificaba el animal, que fuere o que tuviera que ver con el sacrificio que en ese momento requería el tipo de animal que se sacrificaba. Cuando él entraba a ese lugar santo, él no podía tener conciencia de pecado, porque si no era absolutamente destruido. Moría irremisiblemente. Ahora nosotros podemos tratar de captar lo que estas palabras quieren decir, o sea, poner la carne en el lugar del testimonio. ¿Qué es poner la carne en el lugar del testimonio? Evidentemente, a nosotros, los creyentes que vivimos del lado del nuevo pacto, que vivimos amparados por la gracia, que tenemos un sumo sacerdote delante de Dios, que tenemos un abogado a quien podemos confesar, es que a nosotros, evidentemente, la vida es mucho más considerada de parte de Dios que a esos sacerdotes. Estos hombres no tenían tantas oportunidades, pero eso no significa que la enseñanza no sea para nosotros. Ellos, con poco que hacían, no había más oportunidad. Nosotros las hacemos muchas veces y tenemos muchas oportunidades. Pues tenemos un abogado delante del Señor, a Jesucristo, que nos perdona muchas veces. Y eso es bueno. Y damos muchas gracias a Dios. No es bueno tener que ser perdonados muchas veces, pero es bueno que seamos perdonados. Tenemos que entender las cosas en una manera equilibrada, ¿verdad? Entonces damos muchas gracias a Dios por esta amplitud, por esta paciencia, por esta longanimidad, por este cariño, por este amor, por este corazón que lo soporta todo, ¿verdad? Pero a la vez tenemos que ser conscientes de la seriedad. Entonces, cuando hablamos de ministerio, cuando estamos hablando de servicio, cuando estamos pensando en el sacerdocio, nosotros tenemos que vernos operando como resultado de la obra de Cristo. Y cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, nosotros tenemos que entrar en una condición pura y sin pecado. Esto es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Amén. Entonces nosotros, cuando estamos en ese lugar santo, ofreciendo el incienso, que es la oración, o sea, si nosotros hacemos una comparativa de lo que el incienso representa y lo que el incienso es hoy, como sacerdotes que somos de Dios, pues es nuestra oración que llevamos a Dios a través de Cristo. Entonces nosotros, nuestra condición tiene que ser una condición adecuada y correcta. Tenemos que ser hombres y mujeres exigentes hacia nosotros mismos. La santidad tiene que ser algo importante y prioritario y obsesivo en nuestra vida.
Nosotros tenemos que ser personas que la santidad la tratamos con cuidado. Cualquier cosa que huele a pecado en nuestra vida debemos de desecharlo. Y entonces cuando entendemos lo que hizo Saúl, entonces ahora ya podemos comprender. Puso la carne. ¿Qué fue la carne? Pues fue sacrificar cuando él no estaba habilitado para hacerlo, espiritualmente hablando. Fue cuando él determinó perdonar ciertas partes de lo que Amalek representaba, su rey, animales, cosas. Eso es poner la carne en el lugar del testimonio. Y esto es algo que en la Biblia continuamente se nos enseña. Y esto es algo que da mucha dignidad a la obra de Cristo. Y esto es algo que a mí, como digo, persona pecadora y a la vez incapaz, porque si tenemos dos características los seres humanos es que somos pecadores e incapaces de producir vida por nosotros mismos. Entonces, cuando yo empiezo a producir una vida que no es la que viene del Espíritu, estoy en un terreno muy peligroso. Y ahí es donde tenemos que empezar a ver las cosas con seriedad. Amén. Entonces ya con esta frase sonándonos en los oídos, poner la carne en el lugar del testimonio, esto atenta contra el ministerio cristiano, contra la vida cristiana, ¿vale? Entonces ahora vamos a ir a un momento de la historia, hemos andado atrás cronológicamente, venimos desde Saúl, venimos a los tiempos de Elí. Históricamente, para aquellos que no lo sepan, que puede ser, estamos al final de los tiempos de los jueces. Estamos justo en la puerta de la primera monarquía. Samuel fue el último juez. Cuando nos posicionamos en el capítulo 1, 2 y 3 y vamos hasta el capítulo 4 de este primer libro de Samuel, nosotros primeramente observamos, lo primero que nos encontramos son dos familias. Bastante interesantes. Dos familias que nos llaman la atención. Una, vamos a reducirla a Elcana. ¿Quién era Elcana? Algunos me dicen el marido de Ana. Hasta suena poético, ¿verdad? Pero ¿quién era? ¿De dónde venía él? ¿Lo sabemos todos? Bueno, pues es importante saberlo. Él era un levita. ¿Un levita de qué tribu? Pues de la tribu de Coat. ¿Quién era Coat? Coat era un hijo de Leví. Por lo tanto, Coat era abuelo de Moisés y de Aarón. Entonces, Elcana no era un cualquiera, era un levita. Los coatitas, Coat, Gerson y Merari, son los hijos de Leví, que son las tres tribus que se encargaban del tabernáculo. Y los coatitas eran aquellos que organizaban, atendían, limpiaban la parte interna del tabernáculo, o sea, donde estaba el velo, donde estaba el lugar santísimo, o sea, eran hombres que tenían una responsabilidad en ese tiempo importante, ¿sí? Entonces, ya tenemos por un lado a una familia, Elcana, Ana y Samuel. Son ejemplos de creyentes de todos los tiempos. En el caso de Ana, principalmente, cuyo nombre significa gracia. Qué bonito, ¿verdad? Una familia piadosa. En contraste tenemos a Elí, descendiente de Itamar. ¿Quién es Itamar? Itamar es uno de los hijos de Aarón. Aarón tuvo 4 hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. 2 de ellos, ejerciendo el ministerio, igual que los hijos de Elí, ¿verdad? Fueron muertos. Eso lo registra el capítulo 10 de Levítico. Entonces Elí viene de Itamar, que a su vez viene de Aarón, y por lo tanto Elí está haciendo funciones sacerdotales, ¿verdad? Entonces ahora vemos un contraste, un hombre
que es juez, un hombre que es sacerdote, un hombre que tiene tareas importantes, un hombre que debe de ser equilibrado en su forma de entender el pecado, pero que podemos ver que falló en el trabajo ministerial. Y el fallo lo cometió con sus hijos. Ahora tenemos una familia piadosa, ejemplar. Vemos la ascendencia, vemos que, como Pablo dijo a Timoteo, la fe que habitó. Ahí vemos una ascendencia y una descendencia hereditaria de una fe bíblica y correcta. Y lo podemos ver en Elcana, y lo podemos ver en Ana, y después, posteriormente, lo veremos en Samuel. Curiosamente, Samuel está creciendo espiritualmente al lado de dos disolutos, pecadores, descarados, irrespetuosos, con funciones ministeriales y sacerdotales. Y esto está aquí para enseñarnos lo que queremos hablar. Si recordáis, en el último sermón que tuvimos aquí, que nos estuvieron predicando, nos hablaron de la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 20. Vamos de nuevo ahí para después introducirnos aquí, porque veremos que aquí tenemos un paralelo perfecto con lo que nos encontramos en el Antiguo Testamento. Pablo dice en su última epístola, dice así: en una casa grande, ya sabemos, es una metáfora de la iglesia, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Hay diferentes utensilios con diferentes funciones, ¿verdad? Pero ahora él resume con esta última frase lo que creo, en mi opinión, que es importante para él. Dice, y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Y aquí la palabra vil es azimía, lo cual es deshonra en griego. No creo que un cristiano sea nunca un instrumento de deshonra, si evidentemente el pecado no se cruza en su camino. Un cristiano siempre es un instrumento de honra, porque lleva la imagen de Cristo, porque tiene a Cristo, porque es visto por el Padre en semejanza de Cristo, y por lo tanto, Cristo siempre es honroso al Padre. Ahora, nosotros podemos decidir tomar el ministerio, hacer de nuestra capa un sayo y poner la carne en el lugar del testimonio. Y aquí empiezan los problemas. Los instrumentos viles, aquí en la palabra azimía, tienen que ver con aquellos instrumentos o aquellos aparatos que en una casa estaban encargados de sacar la porquería, las heces. Creo que Pablo con su metáfora está dejando bien claro lo que nos quiere decir. Entonces, estos instrumentos viles, ¿quiénes son? Himeneo y Fileto, que lo acaba de mencionar, que son una cangrena, son una carcoma en la iglesia. Entonces, estos instrumentos viles son cristianos inútiles, son cristianos improductivos, son cristianos que están haciendo daño a la propia iglesia por su manera de vivir, entender el ministerio. Por poner la carne mezclada con un poquito de espíritu o con nada de espíritu, lo cual es igual a carne, en el testimonio. Entonces Pablo es muy claro, si alguno se limpia de aquello que estorba, entonces vamos a ser todos los creyentes, instrumentos de honra. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Qué bueno, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros abrimos aquí el contexto, otra vez volvemos a Samuel, nos encontramos con esta situación. Este capítulo, este contexto que vamos desde el 12, tenemos que llevarlo hasta el 36. Aquí se nos relata el pecado de los hijos de Elí, se nos relata la exhortación de Jehová, de Dios, al propio sacerdote para abrir el capítulo 3
con un jovencito que ya estaba ministrando y que Dios le está hablando, le está comisionando a quien Elí le aconseja correctamente bien y es encargado también de llevarle el mensaje que ya ha escuchado de Jehová. ¿A cuántos nos preocupa los problemas en la iglesia? A mí, a todos. ¿A cuántos nos daña el pecado de hermanos que queremos? A todos. ¿A quienes no le molesta o llegamos a tener cierto agobio cuando vemos que cosas no van como deben? Nos preocupan qué dirección llevamos, hacia dónde va la iglesia, qué nos está pasando, qué es lo que sucede. Nos pasa a todos los que tenemos una sincera preocupación por la obra de Dios. Amén. Pero nunca debemos de olvidar que Dios es el encargado de la obra. Y aquí tenemos una gran enseñanza en cuanto a esto. Lo primero que vemos es algo que tú y yo no soportaríamos. Vamos a leer. La casa grande, recuerda. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en la perola o en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. No sé si el marmitaco, esta comida cántabra, pues tenemos su origen aquí en el Antiguo Testamento. Es posible. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía así. Esto era indiscriminado. Aquí no se salvaba nadie. Todo hombre temeroso de Dios venía a ofrecer un sacrificio a Dios y lo que se encontraba era la actitud impía de los ministros de Dios. Wow. Esto es duro, ¿eh? Entonces nosotros ahora estamos pensando en este tiempo que nos resta, ¿verdad? Y recordamos ese significado, ese tiempo que no se ha usado, ese tiempo que tenemos por delante, ¿verdad? Ese sobrante. Y podemos ver que tenemos que tener mucha responsabilidad y mucha seriedad cuando estamos llamándonos ministros de Dios. Porque cuando tú te dices a ti mismo cristiano, estás diciendo que tú eres un sacerdote del Señor, un ministro. Y que de ti se espera aquello que un ministro en la palabra de Dios es. Ahora, ¿esto sucede bien en todo? No. En todos los lugares hay muchas dificultades por las personas que no entienden su responsabilidad. Se abandonan, se dejan, no tienen una seriedad espiritual y sufren ellas y sufren todos los que le aman o los que las aman y sufre la iglesia. Y nosotros queremos, evidentemente, actuar, necesitamos actuar porque las cosas hay que solucionarlas, no estamos cómodos. Pero es Dios, está encargado. Y esto es un asunto que no nos tiene que llevar a pensar Dios se encargará, no, es que Dios está encargado y nos lo va a enseñar y nos lo va a mostrar y vamos a aprender que ninguno de nosotros, si no andamos en una manera santa con el Señor, quedaremos evidentemente sin una actuación de exhortación o de trato a nuestras vidas por su parte. Si es necesario el juicio, será el juicio también. Pero no podemos, como digo, jugar. Estos chicos estaban jugando. Observa. Dice que todo hombre fiel, dice así como hemos dicho, con todo israelita, asimismo antes de quemar la grosura venía el criado, otra vez se nos menciona al criado del sacerdote, un discípulo mal enseñado.
Un discípulo mal enseñado. Mira lo importante que es enseñar bien. Tener un buen testimonio. Sembrar buenas cosas en los corazones. Dice, y le decía al que sacrificaba, el sermón lo tenía bien aprendido, da carne que usar para el sacerdote. Esto a veces me es tan fácil verlo en la iglesia hoy. Y tengo tanta tristeza en mi corazón. Da carne. Aquí hay que alimentar al ministro. Dice, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. O sea, ya no solamente la carne que se está preparando, sino la carne que se llevaba para comer posteriormente. O sea, mira la mentalidad de estos hombres. Y si el hombre le respondía, quemen, porque el israelita, que era honesto, que era honrado, que era temeroso de Dios, entendía que había que quemar primero, que él venía a hacer una ofrenda a Dios. Y que su ofrenda estaba siendo manipulada, siendo administrada por manos que tenían la carne en el lugar del testimonio. Tú, hermano, tenemos que tener mucho cuidado cuando tratamos las vidas espirituales, los corazones, las entregas de las personas. Para Dios no hay nada más importante que aquellos por los que Él dio su vida en la persona del Hijo. No son simpatías, no son derechos, son temor al valor que cada alma tiene. Cada vez que una persona viene a ti con su entender espiritual, trátalo bien. Trátalo bien. Porque estás ofendiendo y desagradando a Dios. Ahora, y si no, él le respondía, dámela ahora mismo, de otra manera yo te forzaré. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Qué hombres? Estos hombres. Pero el verso 18 es como un golpe de luz, de gracia, de misericordia. Es una palabra que nos tranquiliza, que nos habla al alma y que nos dice, mira qué panorama. Hemos necesitado 5 versículos, pero ahora un solo versículo nos dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Wow. El joven Samuel. Ahora dice, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Familia piadosa en medio de un desastre. Sacerdote piadoso en medio de un desastre. Y Elí, verso 20, bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová, y se volvieron a casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Otra vez concluye ¿cómo? ¿Cómo concluye? El tiempo que resta. ¿Cómo lo estás viviendo? En un momento tenemos muchos ejemplos. Ejemplos a seguir, ejemplos a no seguir, ejemplos para aprender lo que no debemos de hacer, ejemplos para aprender lo que debemos de hacer. Como dije, Ana es un ejemplo de creyente de esta época nuestra. Una mujer que vino como una pecadora delante de Dios, una mujer que ofreció un ruego de arrepentimiento y una mujer que trajo una petición a Dios de un fruto de su vientre. O sea, ella mostró estos 2 aspectos. Ser una pecadora, María hizo lo mismo, y ser absolutamente incapaz de producir un fruto.
Pero el Señor tiene soluciones para esto, ¿verdad? Tiene solución para el pecador y tiene solución para el incapaz. Porque ella produjo un fruto. Y ese fruto, evidentemente, fue un hijo. Esta mujer es un gran ejemplo de piedad. ¿Qué hizo esta mujer? Educó a su hijo en un nazareato. Eso significa alguien que iba a pertenecer, a servir y que iba a ser entregado a Dios. Educó a su hijo no pensando en ella, educó a su hijo honrando a Dios. Qué ejemplo de mamá, ¿verdad? Honrando al Señor. Ella lo tiene el tiempo que Dios se lo presta y lo trae cuando ya termina este tiempo y dice, Dios me lo dio, yo he prometido esto, yo voy a cumplir con mi voto, y viene acompañada de su marido y hacen un ejercicio de entrega increíble. ¿Y ese fruto dónde queda? Ahí, en el desastre. En el desastre. Pero ese fruto crece porque la gracia de Dios está obrando. Y ese fruto se va a abrir paso, y ese fruto va a ser aquello que Dios ha determinado que sea, y va a hacer aquello para lo cual Dios lo puso ahí, y no lo va a poder evitar nadie. Muchas veces nosotros, evidentemente, luchamos. Aquí tenemos otro de los contextos bíblicos donde la soberanía y la responsabilidad están bien claras, pero eso no significa que nosotros seamos capaces de comprender siempre equilibradamente estos dos asuntos. Fácilmente los juntamos y podemos ver hacia Dios y decir, Él es trascendente, Él es inmanente en cuanto a sí mismo, Él se ha revelado a nosotros porque Él ha querido. Él es Dios, es soberano, gobierna. Las cosas son como Él dice, nada pasa si Él no lo permite. Nada, una gota de lluvia entre las miles que han caído en esta tarde son voluntad de Dios. Un pájaro que cae del cielo es voluntad de Dios. Él cuenta los pelos de tu cabeza, es soberano. Y por otro lado, reconocemos que tenemos responsabilidad delante de Él. Pero esto no nos arregla mucho si no tenemos una información espiritual que va desde nuestra mente a nuestro corazón. Nos quedamos con un concepto. Todos sabemos que los seres humanos tienen dos lados y el cerebro trabaja en el lado derecho, que se llaman hemisferios, ¿verdad? Y evidentemente hay muchos seres humanos que funcionan con uno y hay otros que funcionan con un cuarto y otros que no tienen ninguno. Pero porque han creído que esto es así. Porque han pensado que el cerebro es aquella educación que ha recibido o aquella enseñanza que ha recibido en el colegio. No, no. Estás confundido, amigo. Tú igual no tienes un buen léxico, tú igual no tienes algunas cosas que hoy en el mundo se considerarían como una persona apta para ciertas cosas, pero no te olvides, Dios puede hacer en ti un milagro. Y muchas veces los más listos no entienden la Biblia. Creen que la entienden, pero no la entienden. Porque la palabra de Dios tiene que ser primeramente enseñada por el Espíritu Santo. Y tiene que usar tu cerebro, tu mente, para después llevarla a tu corazón, a tu voluntad. Muchas personas no pasa de aquí, oyen, está bien. Otros no usan su cerebro, es que no lo usan literalmente. Otros solo lo usan para lo malo. Pero Dios nos dio un cerebro para su gloria. Dios puede hacer cosas contigo. ¿Tú crees esto en esta tarde? Deja que el Señor te enseñe a hablar, te enseñe a leer. Amplíe tu vocabulario, no te quedes reconociendo que aquí me quedo yo. ¿Cómo aquí me quedo yo? Eso es limitar a Dios. ¿Dónde estamos? Eso es orgullo. Cree en Dios.
Este chico creció en medio de un auténtico desastre. Y la soberanía de Dios brilló con gloria. Y su voluntad fue una voluntad de entrega como la de su madre. Tuvo un buen ejemplo en su mamá y en su papá. Y si Ana pensaba que no iba a tener trabajo, el Señor se encargó de darle 5 hijos para que siguiera trabajando como mamá. Pero uno siempre lo recordaría como un fruto especial para Dios. Eso lo tuvo que aprender María, ¿o no? Esto es vivir lo que resta del tiempo entendidos de quién es el Señor. Tenemos que llevar el entendimiento de la palabra más allá de lo que es una idea mental. Que esto ya lo sabemos, no estoy hablando de esto, estoy hablando de que la palabra llega a tu mente en esta tarde para poder producir únicamente por el Espíritu Santo una información que cambia muchas cosas. ¿Por qué crees que en los colegios la gente cree que los niños son niñas y las niñas son niños? Porque no tienen el Espíritu Santo. Eso es lo que distingue a un creyente. ¿Por qué crees que todas las aberraciones que están pasando en el mundo, por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo. Un cristiano es un hombre fundamentado en una verdad bíblica, con una vida espiritual. Como dijimos, es una vida nueva, con poder espiritual, con unción del Espíritu Santo, para poder entender las cosas y vivir en una manera adecuada y correcta. Pero nunca comprenderemos esto en la manera divina, en lo que Él ve como responsabilidad y en lo que Él es como soberano, porque la responsabilidad es revelación. Si no es revelación, ¿sabes qué es, hermano? Es obligación y eso es legalismo. Vamos a llamarle a las cosas por su nombre. Muchos cristianos viven sumidos en el legalismo, en la obligación de ser lo que no han entendido por revelación. Pero cuando uno tiene esta revelación, entonces la responsabilidad se entiende más claramente. ¿Qué es la responsabilidad? Lo que vemos hacer a Ana. Ella tuvo revelación. ¿Tú tienes revelación? ¿Tienes, hermano, revelación? ¿Ya te has levantado de tu siesta? ¿Nos puedes decir algo nuevo en esta tarde? ¿El Señor te ha hablado en sueños? Es muy importante lo que estamos hablando. Esta revelación la necesitamos para nuestra familia, para nuestro ministerio, para nuestro cristianismo. Sin ella somos improductivos. Hagamos lo que hagamos. Esto nos da las ganas y la voluntad de aprovechar el tiempo. No es que hoy te has levantado con ganas y has dicho, hoy me voy a quedar, hoy voy a servir al Señor. No es un asunto, no trata con esto. Trata con revelación. Lo que hace que tu vida tenga sentido. Dios habla a tu cerebro, aquí, a nuestra mente, a nuestra inteligencia. Es glorioso, los neurólogos se quedan observando desde fuera lo que ya han avanzado, pero desconocen por completo esa perfección capaz de hacer que un organismo hable, piense, vea, oiga, mueva una mano, mueva un dedo, mueva un pie, en solamente un gesto. ¿Tú crees que es muy sencillo? Porque llevas muy acostumbrado a hacerlo toda la vida. Pero esto es un milagro. Es una creación maravillosa. Porque el día que nos sorprenda una enfermedad, entonces podremos saber lo que significa no levantar un dedo tan rápido. Porque hay gente que no lo puede hacer. Y lo ha hecho toda la vida. El Señor pone su verdad en nuestro pensamiento. El Espíritu Santo la lleva a nuestra voluntad. Y obramos en consecuencia. Amén.
pasado el tiempo, es muy rápido el tiempo. No se para con nadie, por eso va tan rápido. Observa, para ir, como digo, también ya cerrando, si tú te paras un momento en este contexto, verás otro asunto interesante. Por un lado, los hijos de Elí. Por otro lado, su padre, Elí. Hemos visto a Ana, hemos visto a Elcana y estamos viendo a Samuel. Es maravilloso, pero ahora cuando tú ves el verso 20, ahí ves algo importante. Vemos a un hombre que era sensible a Dios. Elí es un hombre sensible a Dios. Es un hombre maduro. Es un hombre que tiene conciencia. Pero es un hombre que está viviendo en comunión con el pecado. Pero él tiene conciencia. Mira lo que le dice. Yo aquí he anotado algunos versículos que me parecen importantes. Tienes el verso 20, tienes el verso 17 del capítulo 1, anótalo, son palabras a Ana, y tienes el verso 8 del capítulo 3, son palabras a Samuel, y tienes los versos 23 al 25, son palabras a sus hijos. Esto nos da una gran lección espiritual. El hecho de tener una claridad y hablar con claridad no significa que nuestra condición sea correcta. Es una gran enseñanza. Entonces, esto también es susceptible de ser investigado, examinado en nuestros propios corazones. Por ejemplo, tú cuando ves el verso 20, ¿qué hace Elí? Bendice a Elcana y a su mujer. Lo que está haciendo, lo está haciendo de corazón. Lo está haciendo con un sentimiento correcto. Lo está haciendo porque él sabe perfectamente cuáles son sus obligaciones sacerdotales. Lo hace, evidentemente, porque hay piedad en su entendimiento. Y él bendice. Él no está siendo hipócrita, él está haciendo un gesto de corazón. Y podemos ser de todo corazón y hacer las cosas con todo el corazón y vivir en error. En un error que, vuelvo a repetir, es tener la carne en el lugar del testimonio. Dios nos libre a todos nosotros. Dios me libre, Dios te libre. Estoy hablando a cristianos, ¿eh? Ahora queda claro que estoy hablando a cristianos. Un poquito para atrás, verso 17. Observa las palabras que le dice a Ana. Él acaba de juzgarla como una borracha. Él acaba de ver como una mujer descarada que viene ahí al templo, a un lugar donde la espiritualidad es necesaria y viene borracha. Y viene a exhibir su borrachera delante de él, se lo está diciendo, ¿no? Le dice, digiere tu vino en el verso 14. ¿Hasta cuándo vas a estar ebria? Esa es la idea que él tiene de Ana. Pero en medio de todo, Ana le está respondiendo y le dice, verso 15, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. Me reconozco pecadora. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Dios. Estoy aprovechando el tiempo que tengo. No tengas a tu sierva, qué respeto, ¿verdad? Qué espiritualidad. Por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y ahora Elí lo ve. Elí lo entiende. Y le dice, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Está hablándole de quién? De Samuel. Es increíble, ¿verdad? ¿Ella qué pidió? Un hijo.
¿Y qué es lo que le dice Elí después de darse cuenta que no estaba borracha? Que el Señor otorgue esta petición. Aquí podemos ver situaciones que son paradójicas. ¿Entendemos esta palabra? ¿Paradójico? Son situaciones que nos causan, en cierta manera, un poco de sorpresa, porque no nos casan unas con otras. Por un lado, vemos un hombre que está caído y por otro lado vemos un hombre que habla espiritualmente. Y que habla espiritualmente a todo el mundo. Habla Ana. Ahora vamos a ver lo que le dijo a Samuel. Verso 8. Fíjate qué bonito del capítulo 3. Ya vamos cerrando el tiempo. Samuel, como dice el verso 7, no había conocido aún a Jehová. Pero, ¿qué diferencia hay con los hijos de Elí que no conocían a Jehová y ministraban? Samuel no había conocido a Jehová. Estaba en ese proceso. Él le cuenta su propia situación a su pastor, a su ministro, a su sacerdote, al hombre que representa gobierno y autoridad. Y lo que le contesta es, dice, y él se levantó y vino a Elí, dice, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. ¿Tiene comprensión espiritual? Sí la tiene. ¿Le hizo mal a Samuel? No. ¿Ayudó a Samuel? ¿Ayudó a Ana? Qué curioso. Piensa, hermano, que esto me puede estar sucediendo a mí. Que puedo ser un hombre con una palabra espiritual y sin embargo ser un hombre espiritualmente caído. Qué paradoja, ¿verdad? ¿Cómo podemos distinguir esto? Bueno, cada uno tiene que hacerlo en su propia vida. Es armarnos de este pensamiento para vivir el tiempo que resta conforme a la voluntad de Dios. Esto es algo que tú decides y, como he dejado claro, es producto de una revelación. Que es lo que a muchas personas les falta. Sí, llevan años, conocen cosas de la Biblia, pero están necesitadas de una revelación hoy, para el tiempo donde estamos viviendo. Que no es hace 30 años, hace 20, hace 10. Es en el 2023, con las situaciones que tenemos a nivel colectivo y las situaciones que tenemos a nivel individual. Las situaciones que tú tienes como creyente y las situaciones que tú tienes como creyente dentro de una obra. Entonces, yo tengo que aprender esto, ¿verdad? Yo he vivido en la vida experiencias muy duras. Mi padre espiritual fracasó. Yo viví el fracaso de mi padre espiritual. Y sin embargo, en ese proceso donde él vivía caído, a mí me ayudó. Me ayudó. Dios lo utilizó. Y cuando realmente Dios hizo aquello que tenía que hacer, Dios se encargó de traer a la luz una situación donde ya nuestros caminos se separaron. Y a mí me dolió mucho el corazón. Mucho. Y me costó levantarme de la decepción. Y me costó levantarme, pero aprendí. Ahora estoy hablando a personas maduras, ¿verdad? A creyentes ya entendidos. No estoy hablando a personas que están casi empezando el cristianismo y otros ni eso. Estamos hablando a personas que conocemos un poquito este lugar y que nos puede estar pasando esto. Seamos jóvenes, seamos más maduros. Santiago es muy claro, ¿no?
en el capítulo 3. Y nos enseña que de una misma fuente no pueden salir dos tipos de agua. Y aquí vemos esto. Santiago nos quiere dar una enseñanza, evidentemente en cuanto a lo que tenemos que ser dentro de nosotros mismos. Nos habla de integridad. Y a la vez, este contexto nos está enseñando una soberanía de Dios, de un hombre que es capaz de influir correctamente, de tener un criterio correcto y, sin embargo, ser un hombre afectado por el pecado y que participa en el pecado. Él ahora le dice a Samuel: vete, acuéstate, y si vuelves a oír esta voz, entonces no digas, voy donde Elí, di, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó otra vez. Qué bueno es nuestro Señor, obrando en medio del desastre. Personas aprovechando su tiempo. Qué bueno, ¿verdad? Samuel, Samuel. Entonces Samuel aprendió, escuchó el consejo y ¿qué dijo? Habla porque tu siervo escucha. Santiago 1:19. Prontos para oír. No cabe aquí la otra parte, pero nos vale la primera, ¿no? Prontos para oír. Vamos a concluir con las palabras a sus hijos. Y eso lo hemos encontrado en el contexto entre los versos 23 al 25. Dice el versículo anterior, Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. ¿En qué sentido? ¿Os acordáis? El israelita piadoso que decía, primero quemamos, no, primero me das lo crudo, después quemamos. En todo ese proceso hacían pecar al pueblo. Bueno, mira, llegaremos a un versículo muy potente del Antiguo Testamento acerca de los sacerdotes, que dicen, tú llevarás el pecado del santuario y el pecado del sacerdocio. Hablaremos de esto. Esto es tremendo. Mira una cosa, yo os voy a leer una frase que copié. Dice, Ovni y Fines, que son sus nombres, se nos presentan como unos jóvenes disolutos e indignos, que veían en el sacerdocio o en el cristianismo un medio para sus propios fines. Estos jóvenes no conocían al Señor. ¿Qué quiere decir? Pues lo que quiere decir es que, en realidad, que Dios no les merecía consideración alguna. Esto es diferente, ¿verdad? A veces decimos, no conoce al Señor. Eso casi es una justificación. Eso casi es algo que amortigua, ¿verdad? Que palía la actitud. Pero lo que quiere decirnos el escritor es que Dios no les merecía consideración alguna. Y si Dios no les merecía consideración, ¿tú crees que tú les merecías consideración? Quien no considera al Señor no puede considerar absolutamente a nadie. Como digo, y sigue diciendo, el deseo de servir a Dios
no tenía cabida en sus planes. No temían el poder de Dios o de su juicio. Y eso viene a significar que en realidad no conocían a Dios. Omni fines estaban ensoberbecidos por su autoridad como sacerdotes. Lo que la gente pudiera querer o lo que Dios deseara era irrelevante. Que Dios nos guarde de esto. Que Dios nos guarde de esto porque vivimos centrados en lo que nosotros hacemos. Estos chicos estaban muy centrados en su trabajo, pero era un trabajo hecho desde la más absoluta irreverencia. Es serio, ¿verdad? ¿No es serio? Podemos sonreír, porque Dios nos quiere enseñar. Dios nos quiere llevar por este camino de santidad, de verdad. Entonces dice el viejo Elí, verso 25, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas, si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? ¡Qué revelación! Aquí el hombre no puede solucionar este problema. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Dios ya había resuelto hacerlos morir. O sea, no había un tiempo restante para ellos. Un poquito más adelante, el arca del pacto es capturada, ellos mueren en ese momento y Elí muere al oír la noticia, cuando la esposa de Fines pare a un hijo que se le llama Icabod, que quiere decir sin gloria. Estos son más que textos, son verdades que tienen que pesar en nuestro corazón. Dice así el verso 29, y aquí quedamos para seguir. Dice, en la exhortación de Dios, pero no vamos ahora a empezar esto. Vamos a leer el verso 29 y lo vamos a unir a las verdades que Elí dijo. Y este verso 29 nos va a dar una claridad maravillosa y estupenda para poder comprender la paradoja que se nos presenta. Qué importante es que estudiemos la Biblia. Qué importante que la gran mayoría de los que estáis aquí sepáis los nombres, conozcáis los detalles, y si no los conoces, inquiétate y estudia. Porque la manera de entender la Biblia es conociéndola. Histórica, geográfica y espiritualmente. Entonces dice así, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas. Parece que ahora la exhortación tiene que ver con lo que sus hijos están haciendo, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí. ¿Qué quiere decir? Juzgas el pecado, pero no te separas de él. Pero bueno, hasta aquí podríamos decir, bueno, vale, pero igual necesitamos algo más para poder comprender. Y ese algo más viene ahora, en el verbo engordar. Ese verbo está en la tercera persona del plural o en la primera persona del plural. Segunda persona del plural. Pero incluye a Elí. Si hubiera hablado en la tercera persona del plural, ¿de quién estaría hablando? De los hijos. Si estuviera hablando en la primera persona del plural, ¿de quién estaría hablando? Del que habla.
pero está hablando en la segunda persona del plural. ¿Qué está diciendo? Engordándoos, tú y tus hijos. ¡Wow! Él comía de estas ofrendas. Esto ya nos da otra idea, ¿no? Profunda, seria. Bueno, hombre, el error de Elí fue ser lo que representaba, pero en su acción, como hemos visto, hasta a veces espiritual, no se separó del pecado. ¿Pero en qué manera no se separó del pecado? ¿En que sufrió la desobediencia de sus hijos? No, en que comió del pecado que practicaban sus hijos. Esto es muy serio. Y cuando hablamos de ministerio, entonces ahí es donde todos tenemos que decir, Señor, interven. Porque nosotros no podemos hacer una obra que solo Dios puede hacer. Nosotros debemos de ser hombres, mujeres, temerosos, cristianos, reverentes, amorosos, responsables, hombres que vivimos bajo una revelación, que luchamos y rogamos por el milagro no se lucha, se ruega, el esfuerzo lo ponemos con todo lo que tenemos para que nunca mi carne vaya a ese lugar del testimonio. Porque como me acostumbre a estar ahí, estoy acabado. Amén. Entonces Elí comía del mismo pecado. ¿Quién se lo dijo? No se lo dijo Samuel, se lo dijo Dios, el que lo ve todo, en todos. Y esto sí es importante. A él no le podemos contradecir. A cualquiera de nosotros sí. A él no. Engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Y aquí lo dejamos. Porque ahora viene, evidentemente, el juicio y la intervención de Dios. Que es muy interesante, pero nos hace falta tiempo. Nos hace falta tiempo. Bueno, que el Señor os bendiga. Que el Señor nos dé aprovechamiento en su palabra, que tomemos en serio sus verdades, que cuidemos nuestras almas, nuestras vidas, nuestra salud espiritual, que tomemos en serio nuestro ministerio, sea principiante, sea en el camino ya de desarrollo, sea en la madurez, que el Señor nos dé un corazón siempre respetuoso. Somos falibles, todos. Somos capaces de errar. La infalibilidad no nos pertenece, eso es el Espíritu Santo. Pero Él en nosotros puede llevar a cabo revelaciones, enseñanzas y actitudes de un carácter santo, por lo tanto, infalible. Frutos que glorifican al Señor. Amén. Bueno, pues ahora podemos despedir con una oración. Damos gracias a todos los que os habéis esforzado en atender. Gracias a los hermanos que nos siguen también con muchas ganas y que el Señor nos dé a revelación. Yo hago hasta donde puedo y el Señor hace lo que solo Él puede. Que Dios os bendiga. Señor, te damos gracias. Somos muy conscientes de las dificultades, somos muy conscientes, Señor, de que muchas cosas nos inquietan, nos preocupan a nivel colectivo, a nivel personal. Somos conscientes de asuntos que nos traspasan el alma y nos dañan, nos decepcionan.
Pero Dios, enséñanos a confiar, no a ser autoengañados con un entendimiento carnal, sino sencillamente a presentar nuestra defensa desde nuestro propio testimonio, desde nuestra propia vida, reconociendo lo imperfectos, lo débiles, lo falibles que somos, pero conocedores, Señor, de que tú nos permites estar firmes. Esto es nuestro baluarte, nuestra defensa, la fe, tu verdad, tu nombre, tu presencia. Pero también, Señor, ayúdanos a creer que todo en el fin será como tú quieres. Guárdanos, guárdame, Señor. Ayúdanos a llegar a la meta dignamente, honradamente. Bendice cada familia, bendice cada hermano, cada hermana. Ponemos delante de ti el dolor que tenemos, la preocupación, la vida de aquellos perdidos que oramos que vengan en un camino de vuelta. La vida de los enfermos, Señor. Sigue obrando en esta niña, Sofía, la recordamos. Dale consuelo a sus padres. Ayúdanos, Señor, en este tiempo. Si en esta tarde, mientras podemos cantar una canción, hay alguna persona que decide vivir en una forma más seria para Cristo, que en esta noche tú en tu corazón puedas decidirlo. Que vengas contrito, que vengamos humillados diciéndole, Señor, no me he portado bien, no lo estoy haciendo bien, Señor. Líbrame de este orgullo que a veces me gobierna. Y permíteme, Señor, permíteme, Jesús, desarrollar un ministerio en este tiempo que resta, para la honra y para la gloria de tu nombre. Amén. Señor, vengo ante ti. Aleluya. Reconociendo mi gran necesidad. Atiéndenos, Señor, en nuestra necesidad de regresar. Manténnos, Señor, en este amor que nos salvó, nos transformó. Al primer amor. Y es la razón por la cual vivimos, servimos. Danos el poder para honrar tu nombre, Jesús. Solo honrar tu nombre. Honrar tu iglesia. Honrar a nuestros hermanos. Reino, Señor. Ayúdanos a tratar con aquello que estamos permitiendo y que nos daña. Sé que es tiempo de postrarme. Ayúdanos a separarnos del pecado. Con mi corazón pedirte perdón. Aleluya. Hoy quiebro mi alabastro. Ríndete
Humíllate ante el Señor, ríndete de corazón. Permítele, ruégale que equilibre tu vida, que honre tu ministerio. Él lo promete. Donde esté mi servidor, allí estaré yo. El Padre y yo vendremos y le honraremos. Busca la honra de Dios, la única honra que importa, la única honra que en realidad merece la pena, la honra de Dios. Ruégale que Él honre tu vida, pero por tu corazón que le honra, que le ama, que se guarda del pecado, que desprecia al mundo con su miseria, que reconoce la mortificación de la carne pecaminosa. Ayúdanos a aprender de Eli, Señor. Ayúdanos a aprender de este hombre. Y en esta tarde, llena nuestra alma, Jesús. Tú estás aquí con nosotros. Tú nos das el poder para decidir. El poder para poder declarar, confesar. El poder para mirar hacia el cielo. Recibimos de tu mano. Recibimos de tu Espíritu Santo. Sana tu tierra, Señor. Sana nuestra alma. Sánanos, Señor. Sana mi casa. En el nombre precioso de Jesús. Amén.
danos gracia